Hoy en Más Cuentos que Calleja recibimos a una mujer que es por derecho propio parte de la historia reciente de nuestra isla de Lanzarote, María José Docal Serrano, nacida en Luarca, Asturias, allá por 1949, llegó a Madrid con apenas 2 añitos, donde estudió en el Colegio Cristo Rey en la calle Cardenal Cisneros. Allí mismo, años después, se casó en la capilla del colegio en 1972 con Juan Jesús González Herrera Lagunero. Ese mismo año, en julio del 72, emprendieron juntos una nueva vida aquí, en Lanzarote, donde nacería su hijo, Juan, en 1973, y aquí también comenzaría una intensa etapa al servicio público en 1977. Su marido fue nombrado delegado del gobierno en la isla por el partido UCD, que es Unión de Centro Democrático, recuerden el partido de Adolfo Suárez, y la familia residió durante años en la propia delegación. Tras el cese de en 1982, se trasladaron al edificio del juzgado, hoy sede de la policía local, y dedicada al Cabildo de Lanzarote hasta su jubilación allá por 2015. María José ha sido testigo privilegiada de decenas de transformaciones en la isla de Lanzarote, que la adoptó y donde, bueno, la pérdida de su marido en el 96, bueno, pues sigue viviendo con el mismo cariño de siempre aquí en la isla. Ella ama a Lanzarote, así nos lo ha dicho, y se nota además. O nos acompaña para compartir sus vivencias y abrir ese álbum de recuerdos de toda una vida. María José, qué alegría verte sentada por aquí. ¿Qué tal estás? Muy bien, estupendamente. ¿Hace mucho tiempo que no vas a un medio de comunicación? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, por supuesto desde, por lo menos, desde el 2015 mínimo. Antes te llamaba mucho, ¿te acuerdas cuando? Sí, antes sí, porque durante unos años estuve dedicada a mi labor política y entonces pues había que colaborar también y dar información, pero bueno, ya eso ya se olvidó, gracias a Dios. Estás relajada, te veo estupenda, cosa que me alegra muchísimo. Bueno, vamos a ver tu vida por fotografías. Es cierto que no eres muy de foto, no eres muy de foto. No, la verdad que cuando me solicitan fotos me cuesta mucho trabajo porque no las hay, no las tengo, y yo procuro no ponerme en las fotos. No por nada, sino sencillamente porque no sé por qué razón no me han gustado nunca. Es por eso que hoy no están las 25 correspondientes, pero no importa. Has hecho un esfuerzo y yo te agradezco además inmensamente ese esfuerzo. Y vamos a empezar por las primeras de las fotografías que nos llevan a esa niña con ese lacito en la cabeza, vestida de blanco. ¿En dónde? No sé si recuerdas. Pues en el colegio, eso era en el colegio, en una función que había. Yo no sé, luego nunca he sido yo de teatro, pero en la época de colegial me elegían bastante, no sé por qué razón, y ahí estuve haciendo de muñequita, era. Es en Madrid ya, ¿no? Sí. Yo en Madrid llegué con 2 años y estuve pues hasta que me casé, hasta el año 72 estuve viviendo en Madrid. Pasaba los veranos, desde luego, no. Ayer por razón con unos amigos comentando del calor de Madrid, yo digo, bueno, yo en el verano nunca jamás lo pasé porque según llegaba el mes de junio nos marchábamos para Luarca, en donde tenía toda mi familia, y pasaba el verano en Luarca, entonces el calor de Madrid nunca lo pasé. Es difícil encontrar en Asturias un pueblo feo, aparte de Cudillero en su época, digamos, industrial, que no hay quien se acercara, que ha cambiado mucho ya. No Cudillero, sino me refiero a la zona industrial, ¿no? De Asturias. Cudillero es un pueblo precioso, es precioso, ¿no? Pero Luarca también lo es. Sí, yo creo que sí, bueno, por lo menos a mí, además es curioso, a mí cuando me dicen, ¿tú de dónde eres? Digo, yo de Luarca. Y en realidad en Luarca tengo el nacimiento y 2 años, pero luego vivir, larga etapa no he tenido nunca en Luarca, pero sin embargo me siento asturiana. Sí. Y por supuesto canaria. Sí, señor. Vamos a ver, otra fotografía, ahí tenemos con baile regional, yo no sé si... Eso fue también en el colegio, en una fiesta de fin de curso.
en donde se hizo, bailábamos como una especie de isa alrededor de un palo con las cintas, y íbamos vestidas de canarias. Digo, ahí debe ser que ya... Ya intuías. Ya me pusieron la marca, Venga, vamos a otra de las fotografías, ya pasaremos probablemente bueno, sí, es una especie de blanco y negro ya. ¿En qué año te casaste? En el 72. 72. En el 72 me casé. Juan, yo conocía, bueno, Juan estudió en La Laguna, hizo su carrera en La Laguna, y además, por curiosidad, le suspendieron las milicias y hizo 2 cursos en uno. Entre junio y septiembre hizo cuarto y quinto, y luego se marchó para Madrid a preparar las oposiciones. Y ahí estuvo, él llegó en el 69, en octubre del 69 a Madrid, y yo lo conocí en noviembre, o sea que el pobre le dejé poco tiempo. Y en el 72, según sacó las oposiciones, ya él sacó las oposiciones de secretario del juzgado, y él era un enamorado de Lanzarote, un lagunero enamorado de Lanzarote. Y entonces movió en el ministerio para que le sacaran la plaza del juzgado, y consiguió que se la sacaran, la cogió. Además eran pocos, tenían muchas plazas. Bueno, total que en resumidas cuentas, en el 72, al principio de junio del 72, estábamos en Lanzarote, recién llegaditos, con ya su destino. Aquí seguimos viendo otra fotografía, también en blanco y negro. Ves ahí a Juan, te vemos a ti con una serie, no sé dónde concretamente, no sé si la recuerdas. Pues la verdad que ahora mismo ya tampoco. Bueno, pues es, digamos, en un salón, sí. Están sentados alrededor de una mesa. Bueno, yo creo que eso fue en el casino, me parece que fue, con unos amigos que vinieron, sí, creo que sí, que fue en el casino, que es en realidad lo que había en esa fecha cuando yo llegué aquí. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué arrecife te encontraste? Yo te puedo decir que el día que llegué, fue Nicolás de Pay, en paz descanse, que era amigo de Juan, fue a buscarnos al aeropuerto, y de entrada nos fuimos a Fariones, a los únicos apartamentos que había en la playa chiquitita, sí, porque es lo único que había, porque estaba el Hotel Fariones y esos apartamentos. Y entonces de entrada fuimos allí, y estaba la carretera del aeropuerto, estaba en obra. Y entonces hubo que subir hasta Tías y bajar por Tías para llegar a Fariones. Sí. Y cuando íbamos en el trayecto me decía Nicolás, ¿y qué te parece? Pues yo a Nicolás lo había conocido en Madrid. ¿Y qué te parece? Y yo decía, está bien. Pero es que no me salía ni la voz, porque claro, tienes que entender que yo venía de haber vivido en Madrid toda mi vida, y me vine a Lanzarote del año 72. Entonces... bueno, pues nada. Impactado. Es un impacto. Total. También te digo que la semana de estar aquí estaba como si hubiera vivido toda mi vida. En el mes de septiembre llegó Juan una mañana y dijo, mira, han salido traslados, si quieres nos podemos ir a Tenerife. Digo, no, a nosotros no se nos ha perdido nada en Tenerife, estamos aquí muy bien. Y aquí estoy después de 53 años que voy a hacer. ¿Y a que te has encontrado mucha más gente que pensó lo mismo que pensaste tú cuando aterriza en una isla tan, digamos, diferente desde donde sale, ¿no? Gente porque viene de Madrid, de Barcelona, y que por cualquier causa, por destino, aterriza en una isla como Lanzarote y los primeros días está realmente sorprendida y disgustada, ¿no? Porque ¿qué voy a hacer yo aquí en una isla tan pequeña? Que sí, ¿no? Sí, no, ya no era por pequeña, sino era, no sabría explicar bien la sensación. Sé que hay que recordar, digo, yo siempre digo, el empaquetado de tomates que era el aeropuerto, porque era un empaquetado de tomates que salías y te tenías que coger las maletas por fuera. Y luego, pues, todo árido, todo mucho viento. Era una situación que yo por eso cuando me dicen Lanzarote digo, no, perdón, Lanzarote yo la he visto hacer, la he visto no crecer, la he visto hacer, porque francamente no había nada, de nada, más que el Gran Hotel estaba, este edificio estaba, pero de resto no había nada más.
pero ya te digo que yo me hice enseguida y yo creo que también la gente en ese momento era una gente muy amable, no te sentías discriminada por nada, hombre, había, como claro. siempre, yo tengo una anécdota que ya los pobres ya no están, estaba Juana Manrique, estaba en el supermercado de los Guerra, que íbamos los jueves a la carne porque era el único día que había carne fresca, y estábamos en la frutería y había una señora protestando por todo, protestando por las manzanas, protestando por las papas, protestaba por todo. Y yo al final le dije, digo, mire, digo, ¿y usted qué hace aquí? Y me dice, no, es que mi marido tiene su trabajo aquí. Digo, bueno, pues si no le interesa, márchese. Digo, porque es que francamente no le entiendo tanto protestar. Y luego cuando terminamos me dice Juana, menos mal que tú le dijiste. Digo, no, digo, es que es verdad, y desgraciadamente también la encontrabas. Ese tipo de gente claro, que de repente pues no se encontraban a gusto, pero bueno, de todo tiene que haber. Ahí tienes una fotografía, la hemos estado viendo mientras hablabas de alguien que se parece mucho a Jesús, tu hijo también. Mi hijo se parece al padre, sí, mi hijo se parece al padre, y lo curioso es que mi nieto, el segundo, que lógicamente no ha conocido a su abuelo, se parece, claro, se parece a su padre y entonces se parece al abuelo, pero no solamente en el físico, bueno, muchísimo más alto, claro, porque este está ya por los 2 metros, pero luego en la forma de ser. Es un niño que le encanta leer, como le pasaba a su abuelo. Es el mismo carácter a lo mejor de Juan. Digo, parece mentira lo que son los genes, que se heredan sin conocerlo, porque claro, ellos no lo han conocido. Claro. Ahí lo vemos bautizando, entiendo que a Jesús. Ese fue el bautizo de Juanito, que entonces fue en el colegio de las Dominicas, que era donde se estaba haciendo la iglesia de la Vega, y entonces el cura que había en aquel entonces, en ese momento, la iglesia la tenía en las Dominicas, y entonces allí fue donde lo bautizamos. Con tu marido, cuando aterrizas aquí, ¿qué problemas se encontró para solucionar dentro del trabajo? ¿Qué es lo que se hablaba aquí? ¿Se hablaba de pesca? ¿Se hablaba de qué situaciones? Hombre, pues mira, prácticamente el día que tomó posesión, no sé, al llegar a la delegación se encontró con una manifestación que eran los de la Marcha Verde. La Marcha Verde, ¿verdad? Tuvo el Cruz del Mar. Problemas tuvo muchos, pero yo creo que se solucionaron, y se solucionaron bien, porque en el fondo la gente era de lo más receptiva, o sea que había problemas, pero no era no era las exigencias que a lo mejor existen hoy, que todo el mundo tiene razón y todo el mundo sabe más. No, era otro tipo de... En los años 70 hubo incluso movimientos independentistas aquí en Canarias, Lanzarote, en Canarias en general estaba Cubillo. Sí, bueno, hay anécdotas de esas tenemos un montón. Yo, una de las primeras, que todavía Barreto se acordará, hubo una manifestación que querían, era Antonio Martinón, el pobre, en paz descanse, la cantidad de gente que uno ya va perdiendo. Era alcalde de Arrecife, y parece que querían acabar la manifestación en el parque Islas Canarias. Ajá. Pero Juan le decía que lo dejaran acabar, y Antonio que no, y que no, y que no, y que se acababa en el reducto. Bueno, pues en ese mismo momento, en la UCD tenía Rafael Estinga, tenía la sede aquí en la avenida, en un edificio que ya no existe, por supuesto, que era de Antonio Lorenzo, y ahí estaba la sede. Y estábamos ahí en una reunión, y entonces la manifestación, como las normas que tenían, acabó en el reducto, pero ellos los manifestantes pretendían llegar al parque en Islas Canarias. Y entonces a la policía pararles allí,
empezó el follón, empezaron a tirar y de hecho salimos escoltados los que estábamos en la reunión de UCD allí en la sede, escoltados por la policía y según terminamos de salir, automáticamente le prendieron fuego al edificio. Fíjate. O sea que sus cosas hubo. Sí, no, sí las hubo porque la transición no solo se vivió en la península, hubo una transición bastante... No fue tanto a lo mejor o a lo mejor con el tiempo ya lo estás viendo de otra manera, pero sí hubo. Pero que es que lo que hay que recordar que también hubo movimientos aquí, ser representante del Estado también aquí no era tan fácil, era una situación. No, en ese momento no, porque era pues eso, un momento difícil para todos, sí. Estamos viendo una fotografía, a mí ya es la María José, que yo particularmente como profesional empiezo a recordar, porque la época tuya que entraste en política, ¿por qué entras en política? Mira, vamos a ver, yo te explico. En la época de la UCD, Juan tenía lógicamente amistad, eran muy pocos abogados los que había en la isla, había 5 abogados cuando nosotros llegamos, entre ellos estaba Rafael Estinga. Rafael se iba a presentar a las elecciones y me viene Juan y me dice un día, estuve por allí, yo creo que debías de ir a echarles una mano porque están como perdidos por no sé qué. Digo, bueno, yo sí, no tenía nada que hacer, lógicamente. Hombre, tenía a mi hijo, pero más o menos tenía mi tiempo libre. Digo, vale, pues yo voy a echarles una mano. Y fui a echarles una mano en lo que es pues toda la historia de las papeletas, todo lo que es el trajín de unas elecciones, de las primeras elecciones del 77. Entonces ahí ya, pues me pidieron que les siguiera ayudando y yo les seguía ayudando. Llegó el 79 y se presentaron y barrió la UCD en Lanzarote, los 7 ayuntamientos fueron de la UCD y siguió Rafael. Y en esto, pues yo tenía la relación, lógicamente, con todos ellos por el acercamiento que tenía, por la UCD y por Juan. Y entonces acaba la UCD en el 82 y yo me quedo en mi casa. Y cada vez que iban a venir unas elecciones, Antonio Cabrera, en paz descanse, y Honorio, sobre todo, venían y me decían, échanos una mano y tal, y yo, mi disculpa era, no puedo, tengo el niño y no tengo tiempo, yo no, porque sencillamente no me veía. Bueno, llega el año 91 y van a crear el PIL y entonces me vienen a buscar. Y ya les digo, la misma historia de entrada, pero luego me dicen, no diga boberías, pues ya el niño es grande, ya no sé qué, bueno, total, que dije, vale, yo voy y les echo una mano. Yo les echo una mano en el partido, en la creación del partido, lo que es la administración, yo les echo una mano, vale. Total, que bien, se crea el PIL y cuando llega el momento de presentar las listas, me llaman los 4 alcaldes, que eran los 4, era Luis, Antonio y Dimas y Honorio, y me dicen, te tienes que presentar al cabildo. Digo, no, perdona, yo ya les dije que yo les ayudaba en la que es la administración del partido. No, que sí, que tiene que ser. Y ya me dice, además, Honorio, lo recuerdo perfectamente, dice, ¿tú no dices que eres disciplinada? Digo, y creo que he demostrado que lo soy. Digo, pero pues el partido te pide que tienes que ir. Y entonces les dije, bueno, vale, pues si tengo que ir, el puesto lo pongo yo. ¿Y qué puesto pusiste? El 11. Pensando que era la mayoría. Además es que les di la explicación. Digo, mira, yo voy el 11, porque si yo salgo, quiere decir que podemos gobernar sin problemas porque tenemos la mayoría. Y si no salgo, me voy para mi casa muy a gusto. Y en aquella época, recuérdale al telespectador, ¿cuántos? 12 de 17. Bueno, ahí entró. 12 de 17, ahí empecé. Ahí empecé. Ahora te preguntaré algo sobre tu trayectoria, pues llegaste a ser presidenta del Cabildo de Lanzarote. Esta fotografía, no sé si la logras ver, Yo es que ahí no, estás tú en el centro y claro, no veo muy bien. Hay como una especie de obra, no sé si es la propia fundación César Manrique, lo que pues está detrás. Pudo ser, sí. No sé si la recuerdas. No sé. Bueno, ahí tenemos esa fotografía en la que una... Problema mío ahora mismo es la vista.
La vista. Que cada vez me ha ido, es lo único. Por lo demás yo no me quejo de nada, pero la vista desgraciadamente sí. Mira, ahí estás en los Cameos del Agua, en el auditorio está Juan Ramírez. En el auditorio se hizo muchísimos actos, muchos actos. O sea, yo a lo largo de los 24 años que estuve, que no fueron ni uno ni dos, sino 24, ganábamos las elecciones, pero luego siempre acababa gobernando Enrique. Ya, es verdad. Sí, eso fue así. Y entonces, pues tuvimos mucho. Yo llevé mucho tiempo, llevé turismo, sí. Y entonces, pues lógicamente teníamos muchos actos allí. Sí. Pues allí, bueno, el PIL acabó como acabó, desapareció, hubo un grigay de los buenos periodísticamente. No sé, yo en el 2015, de aquello ya. En el 2015, no, ya está. ¿Mantienes relación con Dimas? No lo veo mucho, pero sí de vez en cuando hablamos. De vez en cuando, sin problemas además, ¿no? No, ninguno. No, y aparte de todo, yo no tuve problemas personales en ningún momento. No con Dimas, ni con nadie, gracias a Dios. Y cuando llegaste, recuerdo, a la presidencia del Cabildo, ahí también hubo, digamos, no sé cuántos presidentes, ¿no? ¿Eras tú de la época en la que hubo un listado de presidentes brutal? Sí, ¿no? Vamos a ver, en esa legislatura salió Dimas, encabezaba Dimas, detrás iba Juan Pedro. Juan Pedro, sí, señor. Que era alcalde de Guise, y detrás iba yo. Ibas tú. Es cuando empezó la legislatura normal y Dimas pues lo reclaman y lo meten una vez más en Taiche. Y entonces llega un momento en que él renuncia y el Cabildo decide que sea yo la presidencia, o sea, que Juan Pedro, al tener el ayuntamiento, pues se dedique más al ayuntamiento, aunque siga colaborando con el Cabildo, y luego coja yo la presidencia. Y ahí fue en el 2004, donde yo cogí la presidencia. Luego, pues los problemas que surgieron, como surgieron en todas las legislaturas, me ponen en marzo del 2005 me ponen una moción de censura, y es cuando entra Inés Rojas. Inés, y luego llegó a entrar incluso hasta... No, en esa legislatura... no, en esa. Y luego ya vino otra... En esa legislatura ya fue Inés. Acabó Inés la legislatura. Y luego ya nosotros en la siguiente, ya cuando se presentó Fabián, ya entonces... Sí, es verdad. La memoria infinitamente mejor que uno, y mira que uno también sí que pasó periodísticamente ese momento, que fue bastante intenso. Venga, ahí tenemos la boda de tu hijo. Sí, esa fue hace Pues hace ya 18 años, 17 años, 18 años. Ajá. ¿Dónde se casó? Aquí. ¿Y que fueron a un hotel? Y... Aquí se casó abajo en el Melea Volcán, no capilla, porque es lo que tienen allí que le llaman, no me acuerdo ya ni, eso de ahí sí que no me acuerdo cómo le llaman, pero fuera del hotel tienen como un eso, estuvo muy bonita además la boda, y vinieron, pues mi nuera nacida en Cartagena, pero es de Madrid. El padre era militar de Marina, y entonces, pero todos vinieron, toda la familia de ellos vinieron para acá. Y además Juan Jesús se dedicó también un poco a la política, hubo una sí, época... estuvo dos legislaturas, una estuvo en Teguise y otra estuvo aquí en el ayuntamiento de y creo que además de muy buen recuerdo, porque era un gran gestor. Sí, pero además. Sin embargo tampoco creo que tenga ningún interés, ninguna ganas. Yo creo que hace bien, perdóname la... No, perfecto. Sí, mira, sí, ayer precisamente por la otra, por mi dedicación, que es la que tengo, que es al Club Rotario, sí. Y ahora tenemos el sábado el torneo de gol, el 32 torneo de gol, y entonces fui a llevarle unas cestas a Rita para que preparara unas cestas para el sorteo que hacemos, y entonces fui al Cabildo y me encontré con varios todavía, aunque ya no muchos, pero todavía con varios, y me decían, ay, es que está usted muy bien, está muy bien. Digo, desde que los perdí de vista a todos ustedes. Digo, no, eso me hizo a mí rejuvenecer.
Fíjate tú que por más cuentos que Calleja han pasado gente que ha pasado por los Rotarios, desde Joe Hassan, Sí. estás tú, Sí. la que culmina la temporada 2023-2024 va a ser Rita precisamente, Ajá, ajá, que vamos muy a bien. estar con ella. O sea, los Rotarios tienen Sí. una presencia, Sí, parece la verdad que sí, la sí. verdad que sí, que es una Y gran, es una labor una buena labor. Ahora increíble. tenemos, el día 13 tenemos que el conejero del año, si te acuerdas, lo tenemos a la entrada, el monolito, y Ah, sí. entonces el conejero del año de este año es Hugo Rojas. Ay. Se le ha dado a Hugo Qué bien. Rojas, sí. Y El es joven Hugo joven, Rojas, sí, tu padre ya fallecido, sí, por desgracia. el que es el reportero de guerra. Sí, sí, sí. Pues es el... Vamos a concluir con una fotografía en Los Cameos del Agua, no sé si la podemos recuperar, ahí tenemos... Eso fue el final de la película de Almodóvar que se grabó aquí, se rodó aquí. ¿Y dónde estás? No te veo yo ahí. Pues no sé dónde Ah, está. mira, ya te veo. Sí, te veo ahí. ¿Y qué Eso hacías eran, ahí? Eso, pues eran los actores de la película. Ah, mira, es verdad, ya los veo ahí. Sí, los actores de la película que luego se hizo y se presentó en los cameos. Sí. No fue ese día fue un día que fueron ellos a hacer la visita, pero había que acompañarles, eso es la labor de uno. Tú sabes que se acabó el tiempo ya, ¿no? Bueno. ¿Cómo vuela todo esto? Quiero decirte algo que nunca te he dicho. En tu época, la verdad que no sé si le pasaba a otros periodistas, pero me parecías una mujer muy seria, y eso no es malo. Que a alguien le parezca algo serio, pero sí es cierto que daba la sensación que eras casi menos accesible que otros políticos, y eso es bueno, creo que es bueno, porque realmente el término chafalmeja, que tú sabes realmente lo que significa, a veces ese no lo tengo ese no lo tienes. Ese no lo tienes, y es donde yo quería llegar, y no lo tienes y me alegra. Y después, conocerte un poquito más fuera de la política ha sido aún mejor, porque realmente eres una mujer accesible, la gente habla de ti cosas bonitas, quieres a Lanzarote y Lanzarote te quiere, y eso nos alegra mucho. Sigue con ese espíritu, con esa juventud que parece que no se te va, se te va nunca. Espero poder conseguirlo. Y que me ha encantado tenerte con nosotros. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Cuídate mucho, María José. Muchas gracias. María José Docal. Nosotros les invitamos a que sigan aquí en Más Cuentos que Calleja.